Shalom, shalom, que abuelos bendigan el nombre de Yeshua. Hoy nos toca ver sobre Shmuel 2, Samuel 2. Antes de leer, quiero corregirme a mí mismo porque en el primer video dije que Shmuel venía de la tribu de Efraín porque él vivía en Efraín. Pero no, él no era de Efraín, él era un levita. Recordemos que los levitas, los leví, no eran tribu y ellos estaban repartidos por las 12 tribus de Israel. Ellos estaban con la función de ser sacerdote, de ser Coanín. Entonces el papá de Shmuel, que se llama Elcana, y Hanach, que es la mamá de Shmuel, ellos eran de la tribu de Leví. Y por eso ellos fueron desde pequeñito. Él ya era, tal vez se calcula que tal vez puede haber tenido unos 8 años, tal vez menos, tal vez más. Hay personas que dicen que tal vez desde los 5 años o 3 años él ya vivía en el templo al lado de su tutor, que iba a ser el Cohen Hagadol Elí, porque ella lo entregó al templo porque le prometió a Yahweh. En el primer estudio lo vemos, le prometió a Yahweh que si Yahweh le daba un hijo, a Hanach, entonces ella lo iba a dar a Yahweh, no como ofrenda, porque no es una ofrenda en la cual se sacrifica, pero sí lo iba a entregar al templo para que él viviera ahí y atendiera al templo y se dedicara toda su vida a Yahweh. El niño era también, no solamente era Coanín, porque venía de la tribu de Leví, sino que también él era apartado como Natsir. Natsir es el voto nazareo que llaman, pero se dice Natsir, en el cual ellos no beben vino, no se cortan el cabello por un lapso de tiempo y tampoco beben vinagre, ni uvas, ni nada que tenga que ver con la vid, con la uva. Este voto lo hizo la mamá para él y él lo conservó por siempre. O sea, en pocas palabras, Shmuel tenía el cabello larguísimo porque él siempre fue Natsir. Él nunca bebió vino, ni comió vinagre, ni probó la uva hasta el día de su muerte. Por eso Yahweh también lo aparta y lo convierte en un profeta. Este voto Natsir, las personas lo hacían por un lapso de tiempo, hablemos de 1 mes, 2 meses, y después se cortaban el cabello, 1 año tal vez, se cortaban el cabello y lo entregaban al templo, y eso era quemado en el templo, por supuesto. Entonces se entregaba como un voto a Yahweh, de que ellos habían apartado todo ese tiempo de probar el fruto de la vid, ¿verdad? Que es un fruto muy importante simbólicamente en la Biblia y también en aquel entonces, porque ellos bebían mucho vino cuando almorzaban prácticamente, o desayunaban o cenaban, siempre había una copa de vino a un lado. En el 1 dice así, tenemos, después de que Hannah, la mamá de Shmuel, lo deja en el templo, ella dice esta oración o este cántico. Realmente es un cántico, es una jalel de alabanza. Dice, entonces Hannah oró, ella dijo, mi corazón se exulta en Yahweh, mi cuerpo ha sido exaltado en mi Elohim, mi boca es engrandecida sobre mis enemigos a causa de mi alegría por tú haberme salvado. Nadie es tan kadosh como Yahweh, porque no hay ningún sadik, ningún justo como nuestro Elohim. No hay ningún kadosh apartado, se puede traducir en español, ningún kadosh aparte de ti. Dejen su jactancia orgullosa, no permitan que la arrogancia salga de tu boca, porque Yahweh es un Elohim de conocimiento y Elohim preparará sus propios diseños. Los arcos de los poderosos están rotos, mientras los débiles están armados con fuerza. Aquellos llenos de pan son traídos abajo, mientras que los hambrientos han abandonado la tierra. La mujer estéril ha parido 7, mientras que la madre de muchos languidece. Lo que quiere expresar Hannah con este cántico, Hanach, realmente se pronuncia, no se dice Ana, se dice Hanach, es que ella estaba débil y ahora Yahweh la ha fortalecido. Es que ella era estéril y ahora va a dar hijos. Y quiere expresar que las personas que en su arrogancia se creen muy fuertes, no entienden que es Yahweh quien les está dando esa fuerza, sea o para oprimir a las personas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Yahweh quiere que la gente sea oprimida para que lo busquen a él, porque mientras están bien nadie lo busca y es una desgracia. Así fue mi caso también y el de muchos tal vez que están escuchando este video, que al tener una vida buena no lo buscaron, y cuando empezaron las dificultades ahí empezaron a buscar de Yahweh y aquí estamos. Dice en el 6, Yahweh mata y él da vida,
Él lleva a la sepultura, Él hace subir, Yahweh empobrece y Él enriquece, Él humilla y Él exalta. Él levanta al pobre del polvo, saca al menesteroso del montón de basura para sentar con los príncipes del pueblo y los causa heredar el trono de gloria. Esto mismo hizo con Israel. Él sacó un pueblo débil, pequeño, de Egipto y lo convirtió en una gran nación. Por malagradecidos perdieron todo eso. Malagradecidos nosotros también, ¿verdad? Porque somos sus descendientes. Hemos perdido toda esa gloria que una vez tuvieron nuestros abuelos. Dice, otorgando las peticiones a aquel que ora. Él bendice los años del justo, porque no es por fuerza que una persona prevalece. Yahweh debilitará a sus adversarios, Yahweh es Kadosh. Que el sabio no se jacte de su sabiduría, ni el poderoso de su fuerza, ni el rico se jacte de sus riquezas, sino aquel que se jacte de esto, en entender y conocer a Yahweh, y ejecutar juicio y justicia en el medio de la tierra. Yahweh ha ido arriba a los cielos, y ha tronado. Él juzgará las extremidades de la tierra, y Él da fortaleza a nuestros reyes y exaltará el cuerno de su Mashiach. Y ella lo dejó allí delante de Yahweh. Ok, bueno, termina el cántico que ella está dando, o la oración, se puede decir también. Ella dice, y exaltará el cuerno de su Mashiach. Aquí está hablando de Yahshua, que aún no ha venido, por supuesto, pero que todos conocen y están esperando al famoso Shiloh, al que van a llamar Emanuel, Elohim entre nosotros. Eso significa Emanuel. No es que iba a ser llamado Emanuel, sino que le iban a decir Emanuel porque Elohim iba a caminar entre ellos, y de hecho Yahshua es Elohim, ¿verdad? Ya hay un video que habla sobre eso. Lo que vemos aquí al final de la estrofa dice que las personas no se jacten de su propia fuerza, sino que entiendan que todas las cosas buenas que uno tiene se las ha dado Yahweh, y todas las cosas malas que a uno le pasan a veces es también un castigo, o Yahweh lo tiene a usted, aunque suene feo, hasta un sentido económico pobre, o un sentido económico al ras, porque a veces uno sale al ras del mes, ¿verdad? Paga el agua, paga la luz, paga la comida, pero todo al ras, o sea, a veces no alcanza casi como para algo que sobre. Y esas personas que no se sientan mal porque no saben si están siendo escogidas también por Yahweh. Yahweh tal vez los está apartando para que no se hagan arrogantes, porque el dinero causa a veces arrogancia, y el tener mucho también. Entonces, aquí en el mismo cántico dice que las personas no se jacten de lo que poseen ni de su fuerza, sino que se jacten de entender a Yahweh, de hacer juicio y justicia, y por supuesto de leer el Tanakh, ¿verdad? No lo dice con esas palabras, pero yo lo digo así, se puede traducir de esa forma. Cuando Hannah deja a su hijo Shmuel en el templo, al final del cántico continúa en el 11, dice, y se retiró a Ramatayim mientras el niño comenzó a ministrar en la presencia de Yahweh bajo la dirección de Elí el Cohen, porque él sí podía, por lo que le expliqué en el principio, él sí podía ministrar en el templo porque él era Coanín. Era algo que a mí yo no entendía, al menos lo había leído muchas veces, sí, pero no lo había entendido hasta ayer en la noche que me senté a analizar. Y yo, pero ¿cómo es posible que Shmuel haya atendido en el templo y haya tenido que ver con sacrificios y todo si él no era Cohen? Esta la explicación. Entonces en el 12 continúa. Los hijos de Elí eran malvados, que no conocían a Yahweh. Estos dos hijos de Elí, del Cohen Elí, que se llama Ofni y Pinjas, estos dos van a cometer un pecado tan grande que van a maldecir a Israel, y no solo a Israel, sino a toda la descendencia de Elí, del Cohen. Y ya no va a haber otro Cohen de la descendencia de Elí que muera anciano, sino que todos van a morir jóvenes. En el 13 dice, la regla que estos Coanín seguían en sus tratos con la gente era que cuando cualquiera ofrecía sacrificio, mientras la carne se cocinaba, mientras el sirviente del Cohen con un garfio de 3 dientes en su mano. Ok, ¿qué era lo que pasaba aquí? Que estos Coanín, estos Ofni y Pinjas, que eran levitas, que eran hijos de Elí, del Cohen Elí, ellos, para robar carne, para tener más para ellos, mandaban a uno de sus sirvientes con un garfio de 3 puntas. Aquí tenemos un garfio, ¿verdad? Puede ser que fuera algo más como esto.
pero bueno, tal vez una apariencia entre ambos. Y ellos metían ese garfio en la comida de ellos y en la carne que ellos ya habían troceado, que iban a ofrecer como sacrificio a Yahweh en las fiestas. Pero ellos lo que hacían era sacar carne de ahí. Lo que agarrara el garfio, ellos se lo dejaban. Y eso eran ofrendas para Yahweh. Entonces lo que estaban haciendo era robándole a Yahweh. Ni siquiera era la gente, sino que esas ofrendas eran para Yahweh. Y estaban atormentando al pueblo con esta mala acción. En el 14 continúa diciendo, dice, él lo metía en la cazuela, sartén, olla o en el perol, y el Cohen cogía para sí lo que el garfio sacaba. Así trataban a los hijos de Israel que venían a Shiloh. O sea, las personas venían desde muy lejos a Shiloh a hacer sus sacrificios y a celebrar las fiestas, y ellos los trataban de esta forma. El sirviente del Cohen usualmente venía antes que la grasa se quemara para aroma fragante y decía al hombre que estaba sacrificando, da al Cohen carne que él pueda asar, porque él no quiere tu carne cocida sino cruda. La costumbre en las fiestas bíblicas es que la grasa es para Yahweh. La grasa es más, cuando uno come grasa de res, hablemos de la res o de ciertos animales, el cerdo primero no se puede comer, ¿verdad? Pero cuando uno come la grasa de res o la grasa de cordero, esas grasas a veces son duras. Y esas grasas duras que son como un chicle, llamémosle, son malas para la salud. Yahweh pidió que esa grasa se quitara y se quemara y se ofreciera como aroma agradable. Huele riquísimo. La grasa hace que la carne tenga un mejor sabor. Por eso la grasa existe para eso y para otro montón de cosas, ¿verdad? Que tiene que ver con el calor corporal y todo un diseño perfecto que Yahweh hace todo por un motivo. Pero por lo que es el sabor de la carne, la grasa le hace sabor. Y Yahweh pidió que se quitara eso, que se quemara y la carne en sí se la comen ellos, ¿verdad? En las fiestas. Y una parte de la carne, sí es cierto, se la dan al Cohen, pero ya cocida. El Cohen tal vez la preservaba en sal, se le repartía entre todos los levitas, que eran muchos levitas los que llegaban ahí, y ellos, los levitas, bueno, para el que conoce más la historia de los levitas, ellos saben que los levitas no tenían nada, o sea, ellos no tenían casa, no tenían casa propia, vivían en una casa, pero no era de ellos, no podían heredársela a sus hijos, ellos no trabajaban más que para Yahweh, más que para el templo, más que para leer el Tanakh, más que para ser tesoreros, más que etcétera. O sea, ellos se encargaban como de lo administrativo en Israel. Ok, continuemos. En el 16, si el hombre respondía, primero deja que la grasa se queme, entonces coge todo lo que quieras, él decía, no, dámela ahora y la cogeré o la cogeré por la fuerza. O sea, los amenazaban, hasta eso, llegaban a una fiesta para ser amenazados por los Kohanim, ¿verdad? Que eran Ofni y Pinjas, que eran los que dirigían el templo. Y les decían que por favor siguieran el rito, tal cual como está en la fiesta, pero ellos se negaban porque querían la carne cruda. Y ellos tal vez la preservaban, como les dije, en sal o hacían otra cosa, o tal vez hasta la vendían, no se sabe qué hacían con eso, pero la cosa es que estaban estorbando al pueblo e interrumpiendo la fiesta y poniendo de mal humor a las personas, ¿verdad? Que llegaban desde muy lejos y caminando muchos, ¿verdad? Bueno, en el 17, el pecado de estos jóvenes era muy serio a los ojos de Yahweh porque ellos trataban las ofrendas hechas, pero Shmuel ministraba en la presencia de Yahweh, vestido con un efod de lino, a pesar de que él solo era un niño. O sea, hasta donde se sabe, este fue el único niño que ministró frente a la presencia de Yahweh como Cohen, y él utilizaba un efod de lino. Recordemos que el efod es, bueno, haciendo algo muy similar a esto, pero eso no es un efod. Un efod es esto, lo que el Cohen Agadol tiene aquí con las 12 piedras, que ya hay un estudio que habíamos visto que qué significan esas 12 piedras, que representan a cada tribu de Israel, pero hay algo más profundo ahí, por si quieren verlo. Elí me gusta mucho, bueno, este es Elí, ¿verdad? El Cohen Agadol. Aquí tenemos esta representación de Shmuel cuando era un jovencito y tiene el cabello largo, lo cual es muy acertado, porque él, como les comenté, era Natsir. En el 19, cada año su madre le hacía una túnica pequeña y la traía cuando subía con su esposo para ofrecer el sacrificio anual. Anaj, o Hanaj, realmente se dice Hanaj, Ana, ella nunca se olvidó de su hijo, y aunque para muchos tal vez sea muy triste que lo hayan dejado en el templo, el futuro de Shmuel fue muy grande y fue una persona muy importante.
una persona muy amada por Yahweh, y no solo eso, sino que él logró escuchar la voz de Yahweh. Eso lo vamos a ver más adelante, que Yahweh le hablaba directamente a Shmuel. Y a través de él pasaron pues muchas cosas muy importantes en el país. Ahora dice esto, en el 20, Elí bendecía a Elcana es el papá de Shmuel, y a su esposa, y decía: Yahweh te recompense Sera, te recompense semilla o esperma o descendencia, se puede traducir, te recompense Sera de esta mujer por el niño que has prestado a Yahweh. Luego se iba a casa. Ok, tenemos que Elí la bendijo a Hanaj y a su esposo Elcana para que tuvieran más hijos, porque recordemos que ella era estéril. En el 21, así que Yahweh visitó a Hanaj, y ella concibió y tuvo 3 hijos más y 2 hijas, y el niño Shmuel creció en la presencia de Yahweh. No conocemos el nombre de los 5 hijos que tuvo más Hanaj, pero ella deseaba muchísimo, tanto que lloraba todos los días o muy a menudo, o se deprimía porque quería un niño, y Yahweh la bendijo y le dio 5 niños más, ¿verdad? Porque ella no podía tener hijos, y Yahweh le dio esa bendición a ella. Aún así no seguimos la vida de ellos porque no nos interesa la vida de ellos, sino solamente la de Shmuel, que es el importante aquí. Cuando dice que Yahweh visitó a Hanaj, es muy importante entender que no es que la visitó en persona, ni que ella lo vio, sino que se refiere a que se acordó de su petición. Se puede entender de esa forma, no es necesariamente que ella estaba ahí y que lo vio cara a cara, pues. En el 22 dice: cuando Elí estaba muy viejo, oyó lo que sus hijos estaban haciendo a los hijos de Israel. Estos hijos son Ofni y Pinjas. Recuerden que son Kohanim, ¿verdad? Que están pues haciendo cosas malas ahí en Israel. Dice: y ellos estaban teniendo sexo con las mujeres que servían a la puerta del tabernáculo de reunión. Con el poder político que tenían ellos, se estaban acostando con mujeres ahí. Hay personas que sugieren que estas mujeres eran prostitutas que se reunían ahí, o sea, peor todavía, pero no lo sabemos. Lo que sabemos eran mujeres que servían ahí, o sea, que aparentemente estaban sirviendo a Yahweh, pero aún así se acostaban con Ofni y Pinjas, y ellos se aprovechaban de su poderío, ¿verdad? Como han hecho muchos sacerdotes, tanto católicos como los que se hacen llamar cristianos o evangélicos. Dice en el 23, él les preguntó: ¿por qué están haciendo estas cosas? ¿Por qué están haciendo cosas como estas? Estoy oyendo de la boca de todo este pueblo de Yahweh. O sea, el pueblo de Israel le traía esas quejas a Elí, y Elí los regañaba, pero no hacía tal vez algo. Elí debió haberles quitado su potestad de Kohanim, haberlos sacado totalmente de lo que es el templo, y así Elí hubiera preservado su vida y tal vez hasta la vida de sus hijos o la de su descendencia, aunque sea. Pero Elí no lo hace. Dice: no, mis hijos, yo no oigo al pueblo de Yahweh difundiendo un solo buen reporte sobre ustedes, por supuesto. Así que el pueblo no sirve a Yahweh. Ellos estaban haciendo que el pueblo se torciera por culpa de su conducta. Y el Cohen Elí les añade: si una persona comete un pecado contra otra persona, entonces ellos pueden orar por él a Yahweh. O sea, si usted comete un pecado y daña a su hermano, usted le pide a Yahweh perdón por lo que he hecho, o viceversa, ¿verdad? Pero continúa diciendo: pero si una persona comete un pecado contra Yahweh, ¿quién puede interponer por él? Y es verdad, si usted le roba a Yahweh, en este caso ellos estaban robando la carne, ¿verdad? No estoy hablando del diezmo, el diezmo es para el templo, así que no se dejen manipular por los cristianos que dicen: no, es que si usted no me da, el pastor cristiano, y si usted no me da a mí el diezmo, usted le roba a Dios, como dicen ellos, a Jehová, como llaman ellos, ¿verdad? Que Jehová significa destrucción. Entonces ellos manipulan a las personas con eso, pero no es así, ¿verdad? Esto es otra cosa. Va de nuevo. Dice: pero si una persona comete un pecado contra Yahweh, ¿quién puede interponer por él? Sin embargo, ellos no prestaron atención a lo que su padre dijo, porque Yahweh había decidido matarlos. Vea, Yahweh ya había puesto la vida de Ofni y Pinjas, ya que perdieran la vida, perdón. Dice en el 26, el niño Shmuel seguía creciendo y ganando favor, ambos con Yahweh y con el pueblo. La gente amaba mucho a Shmuel por su buen comportamiento, y Yahweh también.
Y en el 27 viene la profecía que cae muy pesadamente sobre Elí y sobre toda su descendencia y sobre sus dos hijos que estaban comportándose mal por las cosas que estaban haciendo, que cae una maldición de generación en generación. Dice en el 27, un hombre de Elohim vino a Elí. Un hombre de Elohim es un nabí, es un profeta. Dice, y él dijo, aquí está lo que Yahweh dijo. O sea, viene a presentarse frente al Cohen Agadol, un profeta, entre comillas, común y corriente, porque el Cohen Agadol tiene un puesto más importante. Pero un profeta sigue siendo mayor, porque Yahweh le habla a él. Entonces dice, aquí está lo que Yahweh dijo, no me rebelé yo a la casa de tu padre cuando ellos estaban en Misrayim, sirviendo como esclavos en la casa de Faraón. ¿De qué está hablando Yahweh? Que a la descendencia de Elí. ¿De qué descendencia viene Elí? Bueno, Elí viene de la descendencia de Aarón. Recordemos que Moisés no era judío, ¿verdad? Moisés primero no era judío. Me hace mucha gracia los judíos que dicen que Moisés era judío. Moisés era de la tribu de Leví. Y el hermano de Moisés, que se llama Aarón, fue el que Yahweh escogió para que fuera Cohen Agadol, para que fuera sumo sacerdote. Y dijo que todos los descendientes de Aarón, ellos iban a ser Cohen Agadol de generación en generación. Entonces, cuando Yahweh le dice, ¿acaso yo no me rebelé a tus padres, ¿verdad? Que en Egipto, para que sirvieran, para que dejaran de servir a Faraón como esclavos y ponerlos como Coanín? Entonces lo que está diciéndole es que él es descendiente de Aarón, ¿verdad? El hermano de Moisés. Moisés era el profeta, pero que era más importante que Aarón. Y Aarón era el Cohen Agadol, que a pesar de ser Cohen Agadol, era menos importante que Moisés. Entonces en el 28 dice, no los cogí a él entre todas las tribus de Israel para ser mi Cohen, está hablando de Aarón, para subir a mi altar, quemar incienso y vestir el efod en mi presencia. No le asigné al clan de tu padre, al clan de Leví, todas las ofrendas de los hijos de Israel hechas por medio de fuego para alimento. O sea, les está reclamando, Yahweh les está reclamando todo esto a Elí y a su descendencia. Así pues, ¿por qué muestras tanto irrespeto por mis sacrificios y ofrendas que yo ordené que se hicieran en mi hogar, en mi Mishkan, en mi templo? Dice, ¿por qué muestras más honor a tus hijos que a mí, engordándose con los primeros frutos de todos los sacrificios de Israel, mi pueblo, delante de mí? Y aquí viene el juicio, dice, por tanto, Yahweh, el Elohim de Israel, dice, yo sí dije que tu familia y la familia de tu padre caminara en mi presencia por siempre. Aquí está la promesa de Yahweh. Yahweh les había prometido que la descendencia de Aarón iba a caminar en su presencia por siempre. Pero debido al pecado, esa promesa se puede retirar. O sea, cuando a una persona se le da un don o se le da una bendición, usted sabe que usted tiene esa bendición. Pues, sea pintar, sea cantar, lo que usted quiera decir. Pero si el día de mañana usted lo utiliza para el mal, puede que esa bendición con la que usted nació o eso que usted heredó, ¿verdad? Hablemos de una herencia de territorio, económica, etcétera, se convierta en pobreza y abuelo maldiga a usted y a su descendencia. ¿Por qué? Porque si usted, un ejemplo, hoy es rico y tiene mucha tierra, porque su papá se la heredó, porque Yahweh bendijo a su papá y a su abuelo detrás de él, pero hoy en día usted se hizo bebedor o desordenado, o le gustó mucho jugar en casinos y perdió todo, eso se lo va a heredar usted a sus hijos. ¿Qué le va a heredar? Nada. ¿Por qué? Porque perdió todo. Todo lo que sus abuelos le habían dado, usted lo perdió y a sus hijos le da eso igual. Y es lo que vemos ahorita con la descendencia de Aarón, que ellos lo van a perder. Dice, por tanto, Yahweh, el Elohim de Israel, dice, yo sí dije a tu familia, a la familia de tu padre, caminar en mi presencia por siempre. Pero ahora Yahweh dice, olvídalo. Yo honro a aquellos que me honran a mí, pero aquellos que me tienen como nada se encontrarán con aborrecimiento. Palabras muy duras de parte de Yahweh al decirles que los aborrece, que se va a encontrar con aborrecimiento.
y que lo aborrezca una persona, pues es una cosa, pero que lo aborrezca el creador de toda la humanidad, le cuento que es un asunto pues serio. Dice en el 31, el día está viniendo cuando destruiré tu descendencia y la descendencia de la casa de tu padre, y tú no tendrás un hombre viejo en mi casa para siempre. O sea, le está diciendo que no va a haber más ancianos como Coanín de la descendencia de Elí. Tal vez de Aarón sí, pero de Elí no, ¿verdad? Porque usted sabe que Aarón tuvo muchos hijos y ellos tuvieron más hijos y más hijos. Entonces le está maldiciendo a Elí directamente y a la descendencia de Elí. Aún yo no cortaré a todos tus hombres de mi altar, porque eso nublaría tus ojos y tú desmayarías. No obstante, tu casa caerá por la espada de hombres. Le está diciendo Yahweh que él no los va a matar de golpe, pero sí los va a matar a través de la espada de otras personas. O sea, van a venir guerra y los van a matar, y lo vamos a ver en el próximo capítulo. Por el momento no. Dice, tu señal de que esto ocurrirá será lo que sucederá a tus dos hijos Ofni y Pinjas. Ellos dos morirán en el mismo día. Ofni y Pinjas llegan a ser asesinados en una guerra que vamos a ver más adelante en el mismo día. Y no solo pasa eso, sino que debido a lo que hizo Ofni, Pinjas y Elí también, porque Elí no los despidió de la casa de Yahweh, poniendo a Yahweh primero antes que sus hijos, que es lo que uno tiene que hacer siempre, poner a Yahweh primero antes que los hijos de uno, que la mamá de uno, que el papá de uno, que los hermanos. ¿Por qué? Porque si usted no lo pone primero, después va a ser peor para tanto sus hermanos como para usted, ¿verdad? Porque cuando usted pone a Yahweh primero que a sus hijos, Yahweh bendice a sus hijos y los protege. Pero si usted pone a sus hijos primero y los deja hacer lo que quieran, digamos, entonces ahí es donde cae la maldición para ellos y para su casa y para usted. Entonces dice que los va a cortar el mismo día. Y para finalizar en el 35 y 36 dice, yo levantaré para mí mismo un Cohen fiel que hará todo lo que está en mi corazón y en mi alma. Yo le edificaré una casa segura y él caminará delante de mi Mashiach para siempre. Este Cohen que va a caminar delante del Mashiach para siempre, bueno, yo creo que esta traducción está mala. Yo creo que lo que dice es que va a caminar ungido. Sí, esa es la palabra correcta, o sea, es la traducción, está bien. Caminará ungido delante de mí para siempre, no delante de mi Mashiach, sino delante de mí ungido para siempre. Y para caminar ungido para siempre tiene que vivir por siempre. ¿Quién vive por siempre? Nadie, ¿verdad? Excepto Yahshua, que él es el ungido de Yahweh y que va a caminar frente a él por siempre. Entonces aquí la gente dice, ve que Yahshua es uno y Yahweh es otro. Bueno, ya hay un video que explica que no, que Yahshua y Yahweh son el mismo, y ahí se los dejo en pantalla para que lo vean. Entonces lo buscan, ¿verdad? Porque si usted toca no aparece, nada más es una imagen. Dice en el 36, todos los que queden en tu casa vendrán, se postrarán delante de una moneda de plata o por un bocado de pan, y dirán, por favor, ¿no me darás algún trabajo como Cohen para que pueda tener una migaja de pan para comer? Y esta profecía se cumple más adelante, vamos a verla. Sobre esa profecía de la maldición de la familia de Elí, eso está en Primera de Reyes, versículo 2, capítulo 26 y 27. Dice, y el Yatar, el Cohen, el rey, dijo, bueno, tenemos a el Yatar años más tarde, que es el Cohen Agadol de aquel entonces. Este Cohen traicionó a Salomón, al rey Salomón, intentando dar un golpe de estado. Entonces Salomón le contesta así: tú ve a Anatot y a tus propios campos, tú mereces morir, pero no te pondré a muerte ahora mismo, puesto que tú sí llevaste el arca de Yahweh Elohim delante de David mi padre, y sufriste junto con mi padre en todo lo que él sufrió. Eso sí es cierto, este Cohen había acompañado al rey David en sus momentos más difíciles, y Salomón no quiso darle muerte a pesar de la traición que le había hecho a él, porque era una persona muy importante y actuó sabiamente, pero sí lo retiró de ser Coanín. Lo vemos aquí en el 27. Así que Shlomo removió al Yatar de ser Cohen de Yahweh, para que lo que Yahweh había dicho en Shilo acerca de la familia de Elí pudiera ser cumplido. Y aquí se removió toda la descendencia de el Yatar, o la descendencia de Elí, de ser Coanín, y se cumplió la maldición que Yahweh le había dicho a Elí años más tarde.
Y con eso me despido, que Yahweh los bendiga en el nombre de Yeshua, Shalom, Brajot, paz y bendiciones.